desanimada en toda la sociedad. La gente comprar al mercado se desanima por el costo de las cosas, de la fruta, de la verdura, de la carne. A todo el tiempo reciben información que se les aumenta el colectivo y el desánimo va ganando lugar. Cuando ven las noticias y miran allí a Israel combatiendo la franja de Gaza, Rusia en Ucrania, a Estados Unidos y los británicos con Yemen, y van bombas y vienen y el mundo se desanima. Cuando empiezan a oír sobre los terremotos y los tsunamis y de los que hubo último en Japón, la gente mira todo eso y se desanima. Y cuando uno mira en las iglesias, muchas iglesias, así como nosotros ahora también, por diferentes motivos, por las vacaciones de algunos, como en nuestro caso, por el bajo nivel espiritual en otros, por los conflictos entre los hermanos, también el desánimo gana un lugar en las congregaciones. El desánimo, hermano, es algo que no respeta ninguna clase social. El desánimo está instalado en la familia más rica, más pudiente económicamente, y está instalado en la persona más pobre. Está el desánimo en el corazón del que dirige una empresa o el que junta a cartón o trabaja juntando botellas, metales, lo que sea. Está en todos los lugares, atraviesa toda la sociedad, y nosotros necesitamos cuidarnos del desánimo. En la Biblia, cuando Dios sacó a su pueblo Israel y los hizo cruzar por el desierto rumbo a la tierra prometida, el pueblo muchas veces se desanimó, se desalentó. Cuando usted lee el libro de Números, el capítulo 14, había allí toda una revuelta en contra de Moisés. El desánimo había ganado un lugar en el corazón de la gente, y algunos levantaban sus voces diciendo: busquémonos capitanes y volvámonos a Egipto. Es decir, que no es como el himno que cantamos en esta mañana, que decía su letra: yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Pero allí, cuando el desánimo ganó un lugar en el pueblo, se querían volver a Egipto, querían estar bajo las garras del faraón, bajo la pisada del faraón. Ellos querían estar otra vez sintiendo el látigo de la esclavitud. El desánimo, hermano. El desánimo también entra en el corazón de los grandes hombres de Dios. El desánimo puede entrar en la vida de los predicadores más destacados. Y muchas veces el desánimo llegó después de grandes victorias. Elías tuvo gran victoria, terminó con los profetas falsos de Baal y los de Acera. Y luego, huyendo de Jezabel, se puso allá debajo de un enebro, y a él le agarró un gran desánimo al punto que le pidió a Dios que le quitara la vida. Moisés también tuvo su tiempo de desánimo y le pidió a Dios que le quitara la vida. Jonás, después que fue vomitado del vientre del pez y que predicó la palabra y vio cómo el pueblo se entregó a Dios, se sentó afuera de la ciudad, y él también se desanimó debajo de aquella calabacera y le pidió a Dios la muerte. David también, después de su gran victoria sobre Goliat y sus grandes triunfos en el campo de batalla, le vemos allí deprimido por gente amargada de espíritu en la cueva de Adulam. Mucha gente, después de grandes victorias, les entra el desánimo. Bien, Pablo apuntó en la iglesia de los Corintios, en la primera carta, capítulo 10, él dijo: aquel que esté firme, mire que no caiga. Así que estamos en esta mañana para abrir la palabra y advertirnos nosotros que si estamos firmes, mire que no caiga, porque el desánimo está, hermano, deambulando por todas partes y puede instalarse en nosotros. Esta mañana vamos a hablar acerca de ese tema: infectados de desánimo. Infectados de desánimo. El desánimo se ha vuelto como un virus y se ha metido en diferentes lugares de la sociedad, y aún ha ganado un lugar. Una de las cosas que busqué fue sobre unos predicadores ingleses del siglo XVI. Muchos de ellos tenían una predicación encendida, realmente les usó como instrumentos de avivamiento, y ellos eran perseguidos por una reina sanguinaria. Aquí en Isaías capítulo 40, versículo 29, ya hace algunas semanas vengo aquí abrazando este texto que es conocido, pero es tan rico en enseñanza.
habla del Señor y dice el verso 29 que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice la palabra de Dios que Él da esfuerzo al cansado. Muchas veces estamos cansados, muchas veces nuestro ánimo está como aplastado, parece que no vamos a levantar cabeza, nos sentimos como que estamos estancados, perdemos la motivación. Somos parte de una generación anímicamente desinflada, somos parte de una generación donde la palabra depresión anda reinando en nuestra sociedad. Gente que se deprime, que se aburre, que se echa al abandono, que no tiene ninguna motivación para vivir. Y lo primero que encuentro es esta joya aquí. Dice que Dios le da fuerza al que no tiene ninguna. Así que cuando tengo necesidad de fuerzas anímicas, de fuerzas espirituales, cuando tengo necesidad de fuerza física, yo tengo que acercarme a Dios porque Él dice que Él le da fuerza al que no tiene ninguna. No hay otro lugar donde yo pueda conseguir esa clase de energía que me haga superar el desánimo. Dios me va a dar esa fuerza, Dios me va a dar esa energía y Él le da fuerza al que no tiene ninguna, dice el texto. Los muchachos muchas veces están confiando en su juventud y en su fuerza física, pero eso es limitado. Llega un momento, después de tanto andar, que ellos se fatigan, se cansan, pierden las energías y quedan postrados. Pero aquel que confía en el Señor, dice, levantará alas como las águilas. Ese es un vuelo, mis hermanos, que no debemos privarnos. Muchos de nuestros hermanos ahora, como hermano Ramiro, se subió por primera vez a un avión, y ahora esta semana tiene que subirse por segunda vez para regresar. Y ayer estaba viendo otro hermano que muchos años trabajó conmigo, por primera vez se subió a un avión y filmó ahí su vuelo, su despegue, y que se sintió algo del susto que tenía también. Pero hay muchas clases de vuelo, pero ninguno de nosotros debe privarse, un vuelo como las águilas. Eso se trata de un vuelo hacia la altura, se trata de un vuelo hacia la excelencia. El volar como las águilas se trata de escapar de la mediocridad que nos aprisiona. En la vida de iglesia hay mucha mediocridad. La gente se conforma con vivir un cristianismo de cumplir con ciertas cosas para salir del paso. Y luego caen en esa trampa del aburrimiento, del desánimo. Pero hay que animarse, hermano, y volar como las águilas, buscar la altura, buscar la presencia de Dios. Ese vuelo es especial, hermano, porque es un vuelo espiritual, es un vuelo que es una experiencia que mi alma necesita. Buscar a Dios en la altura, escapar de toda esta problemática de la tierra que nos absorbe, tantas luchas que tenemos en la vida. Hay que volar y buscar a Dios. Él da nuevas fuerzas, dice la palabra de Dios aquí, que aquellos que levantan alas como las águilas, esos son los que tienen mucha fuerza. Pasa revista en su vida, ¿cómo está su vida? ¿Hay fuerza en su vida? ¿Hay energía? ¿Hay ánimo para seguir adelante? Más vale que sí, porque aún no terminó el primer mes del año. Todavía tenemos 11 meses por delante. Necesitamos de esa fuerza, de esa energía. Necesitamos poner entusiasmo en nuestra alma, en nuestra vida. Necesitamos experimentar este vuelo hacia la altura como las águilas. Hace ya un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, yo conté aquí en este púlpito de las águilas y su crisis. Cómo a los 40 años el águila tiene que tomar una decisión importante en su vida, vivir o morir. Y muchas veces nosotros vamos a tener que tomar decisiones importantes en nuestra vida, en el estudio, en el trabajo, en la vida sentimental, en la vida espiritual, en muchas áreas vamos a tener que tomar decisiones importantes, vivir o morir. Esa crisis que vive el águila es la que habla el Salmo 103 cuando dice rejuvéneceme como el águila. Y el águila tiene que tomar esa decisión, vivo o muero. Si decide vivir, puede llegar a vivir hasta 50 años más del doble de la vida que lleva. El águila, hermanos, tiene que buscar la altura si decide vivir. Generalmente sus nidos están por encima de los 1000 metros de altura.
Y en esa soledad, en esa altura, comienza un proceso doloroso. El águila tiene que romper su pico viejo y encorvado porque ya no puede tomar las presas, ya no puede alimentarse correctamente, y entonces eso es muy doloroso, sacar toda esa cáscara vieja de su pico, golpeándolo contra las rocas, y luego tiene que esperar, hermanos, como casi 2 meses. Y luego de ese tiempo que comienza a salir el pico nuevo, tiene que sacarse sus garras, una por una. Y eso es sumamente doloroso, hermano. Y luego que se quita todas sus garras, tienes que esperar, hermano, como 2 meses más. Y ahora tiene que sacarse con garras nuevas todas sus plumas, una por una. Y cuando nacen esas plumas nuevas, ya está listo para dar un vuelo hacia la victoria. Rejuvenecerse como el águila. El proceso es doloroso, cuesta, hermano, pero tenemos que enfrentar esas cosas en nuestra vida si queremos vivir. No podemos dejarnos morir. Nuestra alma no puede morirse, tiene que estar llena de vida abundante, como lo dijo Jesús. No puedo dejarme infectar por el virus del desánimo. Una charla en la verdulería, ahí está instalado el desánimo. Va a la farmacia, la gente se escandaliza con los precios, pues ahí anda el desánimo. En la carnicería, allí está el desánimo. En la panadería también. En las conversaciones familiares, el desánimo está instalado. En la vida de la iglesia no podemos permitir, no debe haber lugar para el desánimo entre nosotros. Debemos estar animados en Cristo, entusiasmados en Cristo. Él es el capitán victorioso que nos puede guiar a las nuevas victorias, hermano. No podemos aceptar dejarnos infectar por el virus del desánimo, porque mire cuál es la condición. Yo creo que el Salmo 40 ilustra eso. Si puede ir ahí un momento, por favor, al Salmo 40. Y escuchemos lo que dice la palabra del Señor allí. Este es un salmo de David. Salmo 40, versículo 1. Dice la palabra de Dios, hermanos, Salmo 40, verso 1. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Quiero que noten ese versículo 2, hermanos, dice: Él me sacó del pozo de la desesperación. ¿Cuánta gente que está en ese pozo atrapado? Ese pozo se volvió como una cárcel de la cual no pueden salir. El pozo de la desesperación, las cosas que nos suceden. Parece que el mal nunca se va a alejar de nuestra vida. Parece que todos los días, hermanos, se vuelven como un tormento, se vuelve tan difícil vivir. Y cuando tenemos esa clase de sentimiento es como David en ese tiempo en el pozo de la desesperación. Él hace un agregado allí y él habla del lodo cenagoso. Ese pozo, hermano, no era algo común, era un lugar apestoso, era un lugar maloliente. Había lodo cenagoso, barro podrido, barro maloliente, y él estaba allí en ese lugar. Parece que nunca se iba a terminar ese tormento. Pero de pronto él dice, hermanos, que Dios le puso sus pies sobre peña. Y esa palabra me encanta y usted y yo la conocemos. Cristo es la peña de Oreb, Cristo es la roca, dice la Biblia. Y yo enseguida asocio esa frase: cuando nuestra vida está en Cristo, si yo estoy firme en Cristo, no hay lugar para que me alcance el virus del desánimo. No voy a ser infectado por el desánimo. Mis pies están sobre la peña. Mis pies están bien fundamentados en la persona de Cristo. No me muevo, no pierdo esa posición. Por más problemas que me sacudan, hermano, yo voy a conservar mi posición, mis pies firmes en Cristo. Muchas veces, hermanos, la gente mira qué hacen otros hermanos. Y cuando algunos se caen, dice, bueno, yo también puedo caerme. Cuando alguno agarra por camino de pecado, dice, bueno, yo también.
No, hermano, tiene que estar firme en Cristo. Muchas veces lo hemos dicho desde este púlpito, la vida cristiana se vive con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando la Biblia me exige que yo sea santo es porque Dios es santo, no es porque los hermanos son santos. Dios es santo, Cristo es mi guía, mis ojos deben estar puestos en Él para evitar ser infectados de desánimo. Oh, el desánimo, hermano, qué cosa tan tremenda. El desánimo nos aplasta, nos deja rendidos, nos quita la motivación, nos oscurece el horizonte, parece que todo se termina, no encontramos la puerta de salida, estamos allí encerrados en ese pozo de desesperación y el desánimo allí reina. Pero yo tengo que buscar a Cristo. Él es la salida. Bien, el texto que se ha leído aquí en Filipenses, yo todo lo puedo en Cristo, y dice la Biblia ahí, regocijaos, otra vez digo regocijaos, es decir, en Cristo puedo tener un gozo abundante y puedo escapar del pozo de la desesperación. Un pozo sucio, un lugar, tiene que salir. La mano extendida de Cristo le sacará del pozo de la desesperación, pondrá sus pies sobre peña y comenzará a recorrer otra vez el camino de la victoria. Nuestra vida cristiana exige victoria. Mis hermanos, un cántico nuevo. ¿Cuánto hace que no canta al Señor? Algunos ni tienen ese hábito. Dicen, no sé cómo hacer, no sé entonar, soy muy desafinado este salmo, pero quiero detenerme en esta frase nada más, mi alma tiene sed de Dios. Esa frase es una invitación a revisar nuestra alma, nuestra vida espiritual. ¿En qué condición está nuestra alma? Somos dueños de un alma, debo hacerlo. Debo renovar mi andar con el Señor. No puedo permitir que mi alma se infecte de desánimo. El desánimo, hermanos. Ahí está el hombre. Dice, mi alma tiene sed de Dios. Estaba sediento del agua de vida, necesitaba del agua de vida. Jesús es el agua de vida, explica el Evangelio. Y ahora Él dice algo más aquí, observe por favor. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 3. Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? La gente llora por diferentes cosas. Hay quienes lloran porque su equipo de fútbol perdió, otros lloran por la novela, por lo que pasó en la novela. Hay otros que lloran por dolores físicos, otros lloran, hermano, por diferentes cosas. Pero este hombre, las lágrimas se habían vuelto algo común. Era tal el desánimo, era tal la ausencia de Dios en su vida, era tan bajo su fuerza espiritual. Dice, de días lágrimas, de noches lágrimas. Y parecen como el pan, lo más común, lo que yo busco para alimentarme. Esas son ahora mis lágrimas, mi vida está toda hecha lágrimas. Hermanos, necesito salir de esa situación. ¿Cómo lo voy a hacer? Dice, mi alma tiene sed de Dios. Y entonces él dice así, dice, vendré delante de Dios y me presentaré. Y ahí todo empieza a cambiar. Cuando yo tomo esa decisión de venir delante de Dios y presentarme, y ahí, hermanos, suceden dos cosas. Cuando vengo delante de Dios, entonces yo lo veo al Señor y el Señor me ve a mí. Y ese encuentro es maravilloso. Cuando nosotros andamos por las tinieblas, por cosas de pecado, andamos con nuestra vida enredada en el pecado, no hay bendición de Dios. No hay presencia de Dios en nuestro pecado, hermanos. Pero cuando nosotros caminamos con rectitud delante de Él, Dios se acerca con nuevas bendiciones. Él muestra su misericordia, nuevas son cada mañana. Esas misericordias vienen para animarnos, para alentarnos. Dice aquí el salmista, vendré delante de Dios y me presentaré. ¿Siente usted algo extraño en su alma? ¿Se siente que está infectado por el virus del desánimo? Pues ahí está la solución. Venga delante de Dios y preséntese. Y todo empezará a cambiar. Todo empezará a tomar, a tener un sabor diferente. El hermano estaba citando a Job y yo solo quiero recordarle esto. Job, como nosotros, él recibió un buen ataque del diablo. El diablo lo programó, lo planeó, le trajo una enfermedad que lo afectó enteramente. Y esa enfermedad lo postró. Cuando usted lee en Job capítulo 2 y el versículo 8, dice que él estaba allí sentado sobre cenizas.
Y cuando nosotros estudiamos bien ese pasaje, él estaba puesto sobre un basural. Es decir, un lugar donde se quemó la basura y la ceniza que quedó, ahí estaba el varón de Dios. No tenía un colchón cómodo, las riquezas se habían esfumado, el ganado lo había sido perdido, un viento que sopló hizo caer la casa sobre sus hijos murieron. Todo empezó a ir mal en la vida de Job y finalmente recibió ese ataque del diablo. Dice la Biblia, una sarna maligna, desde los pies hasta la coronilla, y un tiesto nada más tenía para rascarse. Era todo el consuelo que tenía. Los amigos vinieron y en vez de ayudarlo, lo perjudicaban. Eran de esa clase de gente que nosotros decimos con amigos como estos, ¿para qué necesito enemigos? Estaban allí para atormentarlo y para juzgarlo. Ellos estaban, hermanos, teniendo un diagnóstico equivocado. Pensaban que Job, por causa de algún pecado suyo, estaba en esa triste condición, pero no, estaba siendo sometido a una prueba. El diablo había planeado, el diablo tenía como meta hacerle blasfemar en contra de Dios. Pero Dios conocía el corazón de Job, dice que era un hombre recto, dice que era un hombre apartado del mal. Y Dios sabía que era un hombre que estaba preparado para vencer las pruebas. Usted y yo en Cristo estamos para vencer cualquier prueba. Y hay pruebas que son difíciles en nuestra vida. Hay algunas pruebas, hermanos, que a veces son una cachetada que viene y nos sacude y nos remueve todo. Pero cuando yo estoy en Cristo puedo superar esa prueba, puedo superar esos obstáculos, hermanos. Dice aquí el hombre, dice, mi alma tiene sed de Dios y no voy a dejar mi alma así. Vendré delante de Dios y me presentaré. Voy a dar un paso para que algo cambie. No voy a esperar, hermano, que el virus del desánimo destruya mi vida totalmente. Vendré delante de Dios y me presentaré. Hablando de esto, quizás usted comprenda en esta mañana que tiene que venir delante de Dios. Necesitamos venir antes que el desánimo gane un lugar en nuestra vida. Hermanos, la Biblia nos cuenta acerca de un rey que se llamaba Nabucodonosor. Era un rey conquistador, era el rey de Babilonia. Babilonia era el imperio mundial. No era el imperio de una región pequeña, eran los que dominaban el mundo. Y este hombre era Nabucodonosor. Hasta que usted comienza a leer Daniel el capítulo 4 y llega al verso 28 y lo encuentra a Nabucodonosor un día diciendo: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué, dice, para la gloria de mi majestad. Y entonces usted ahí encuentra un hombre orgulloso, un hombre que se sentía todopoderoso, que se sentía invencible, un hombre que se sentía de que toda aquella belleza de Babilonia con sus jardines colgantes y todo lo que eso, la belleza que tenía, dice, esta es la que yo edifiqué. Dice, para gloria de mi majestad. Y entonces Dios vio la vanidad de ese hombre y Dios actuó. Y sigue ahí la historia contando que Dios lo llevó por un periodo de 7 años a convivir con los bueyes en un lugar inmundo. El rocío le alcanzó, mojaba su cuerpo. Allí estaba, hermanos, en medio del barro, comiendo pasto con los animales, siendo uno más de ellos. El hombre que se sentía el más poderoso de la tierra, allí estaba, humillado por Dios. Y entonces cuando usted lee allí al verso 36 y 37 de Daniel 4, dice, hasta que mi razón me fue de vuelta. Y entonces él clamó a Dios y buscó a Dios. Aquel hombre sabía que sin Dios no era nada, absolutamente nada. Ahí estaba, infectado de desánimo, conviviendo con los animales, y Dios lo trajo a la vida de nuevo. Hermanos, a veces necesitamos que Dios nos saque de esos pozos profundos de nuestro desánimo. No se deje infectar por el desánimo, porque al pasar, se lo digo, Dios no usa desanimados en su obra. Dios quiere gente que esté bien animada, que esté bien entusiasmada. Por eso nosotros tenemos que movernos con los que se mueven, estar en la obra con los que están animados, porque hay mucha gente que tiene su voluntad quebrada, no quiere hacer nada por Dios, es más, han decidido no hacer nada por Dios. Y yo no puedo dejarme arrastrar por esa corriente, yo tengo que estar con los que están animados. Aquellos que acompañaron a Nehemías en el muro,
Los acarreadores se cansaron, trabajaban muchas horas, pero ahí estaban en la obra de Dios, levantando el muro de la ciudad que Dios le había encomendado. No se sabía bien cómo hacer, pero dice ahí Nehemías 2, verso 20, dijo él, dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Wow. Así hay que vivir, hermano, con la confianza en Dios. Él nos levanta. Cuando llega el capítulo 42 del libro de Job, usted ve que Él los saca de esas cenizas. Y Job le dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora veo tu grandeza, ahora veo tu poder, ahora veo que eres un Dios de verdad, que eres el Dios todopoderoso. Dice, ahora mis ojos te ven. Y Dios le retribuyó, Dios lo bendijo y Dios le dio una gran victoria a aquel hombre que fue atacado cruelmente por el diablo. ¿Está usted bajo ataque en esta mañana? ¿La vida se está poniendo complicada, difícil para usted? Necesitamos buscar a Dios y ver a Dios en toda su dimensión, en todo su esplendor, poder ver a Dios en toda su grandeza y su poder. Y Él extenderá su mano para ayudarnos. Nabucodonosor también salió de su crisis. Y hay algo que no quiero olvidar de donde Dios me sacó. Quiero leer el Salmo 113 y ahí creo que vamos a terminar por ahí nomás. Busque ahí Salmo 113. Me encanta este pasaje, porque me recuerda algo importante e impactante. Salmo 113, versículo 5. Salmo 113 y el versículo 5. Dice la palabra de Dios: ¿quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Y este pasaje fue lo que citó Ana cuando fue al templo delante del sacerdote Elí y ella lloraba pidiéndole a Dios por un hijo. Y ella cita este pasaje. Y Dios le dio a aquel gran predicador, a Samuel, como hijo. Pero la mirada aquí está puesta en el versículo 7. Dice que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar. Algunas veces explicamos la palabra muladar. En la versión de Reina Valera del 1909 aparece la palabra estercolero. Estercolero era el lugar donde hacían las necesidades de los animales. Y allí vivía gente. Como hoy en los basurales la gente intenta de rescatar algo que pueda vender o alguna porción de comida que pueda encontrar, que puedan consumir todavía. Este era un lugar de menesterosos, de mendigos, de gente que estaba olvidada y abandonada. Estaban reunidos en ese lugar que se llama muladar o estercolero. Y Dios, el Dios de los cielos, miró y vino y se puso en medio de esa gente. Y Dios obró en esas personas. Estaban muchos de ellos allí desalentados. Muchos de ellos estaban infectados por el virus del desánimo, sin esperanza en la vida. Pensaban que el fin de su carrera era allí junto al muladar, junto al estercolero. Pero Dios vino y los levantó y los puso en un lugar de privilegio. Dice el texto, y los sentó junto a los príncipes de su pueblo. Y ese pasaje es lo que me hace pensar en mi pasado. ¿De dónde Dios me sacó? ¿A dónde Dios los sacó a ustedes? ¿A qué lugar nos fue a buscar? ¿En qué lugar Dios se encontró con nosotros? Cuando todos estábamos en un lugar de desperdicio, que nada tenía valor a nuestro alrededor, Dios vino y nos sacó de ese lugar y nos sentó en el trono junto a los príncipes de su pueblo. Ahí no hay desánimo, ahí no hay desaliento, junto a los príncipes de su pueblo. Ahí tenemos energía para servirle y para seguirle al Señor. No tengo que perder mi asiento en la congregación, mi asiento en la familia de Dios, mi asiento en el servicio, en la viña del Señor. No tengo que perder mi asiento. Es un lugar de privilegio que Dios nos dio desde el día que nos sacó del muladar, del lugar de perdición. Nos puso en un lugar de privilegio. En estos últimos días, seguramente ustedes habrán visto las publicidades en la calle o
o en los medios de comunicación sobre una película que se llama La Sociedad de la Nieve. No sé si han visto eso. Y ayer noté, mi esposa estaba mirando ahí cómo se filmó ahora la última, porque hubo muchas películas con eso, pero para nosotros eso tiene un efecto muy especial, porque cuando yo era un niño de solo 10 años, fue que sucedió eso en los Andes. Fue un 13 de octubre, yo no puedo olvidar eso. Era el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Era un vuelo con 45 pasajeros, 19 de ellos eran muchachos que rondaban los 20 años, eran jugadores de rugby, e iban a Chile a jugar a un partido de rugby. El equipo se llama All Christian en el Uruguay. Y esos muchachos fueron y el avión tuvo un error de cálculo ahí en Mendoza, casi al límite de Chile. Solamente estaban allí a unas 20 cuadras nomás de la frontera con Chile, y ese avión chocó en la nieve y ahí nomás murieron una cantidad. El resumen que de los 45, 16 sobrevivieron. Y estuvieron ellos 72 días allí en la nieve. Ellos practicaron lo que se llama canibalismo. Llegó un momento que tuvieron que comerse a los muertos, a los familiares, porque había muchos que eran familia allí. Es una cosa tremenda lo que pasó. Yo recuerdo, con 10 añitos íbamos a la escuela con nuestros delantales y nuestra moña azul y una carterita, y todo en las calles la gente preguntaba, ¿los encontraron? ¿Los encontraron? ¿Y qué se saben? Era el tema de todo el mundo, todo el país hablaba de ellos. Recuerdo de alguien que dice, sí, había un hombre que era un vidente, dice que él en su visión los vio que están vivos todavía. Y pasaban los días y pasaban los días, y todo el mundo viendo con preocupación qué pasó con aquellos muchachos. El avión no lo encontraban. Finalmente 2 de ellos que aún viven todavía y tienen un testimonio impresionante, se decidieron a salir entre la nieve. Y después de más de un día de viaje encontraron a un arriero, y ahí hay unas historias conmovedoras. Pero esta historia solamente quería contar porque en donde ellos fueron encontrados, ese lugar se llama el Valle de las Lágrimas. Y en ese lugar hay una cruz todavía, que dice algo parecido a uno de nuestros himnos, al 307. En esa cruz dice, más cerca de ti, oh Dios. Allí ya eso es en territorio chileno. Pero todos esos muchachos, si usted lee la historia o si llega a ver esa película o alguna de las películas anteriores que habla de la tragedia de los Andes, usted va a ver que ellos estuvieron 72 días atrapados en el Valle de las Lágrimas. Y a veces nuestra vida también está en el Valle de las Lágrimas. A veces estamos allá sin esperanza. Estamos allá, hermanos, como uno de ellos cuando la radio todavía había sobrevivido en el accidente, y después de 3 días uno escuchó y escuchó una radio que decía, dice, ya han desistido de seguir buscándolo. Y ellos dijeron, ya no podemos esperar una ayuda del mundo. Ahora tenemos que tomar nosotros la decisión de cómo salir de aquí. Y hay veces que usted y yo tenemos que tomar una decisión allí en el Valle de las Lágrimas. Quizás como la del salmista, la del 42, vendré delante de Dios y me presentaré. Ya no quiero que mi vida sea lágrima, ya no creo que mi vida sea tormento, no quiero estar allí infectado por el virus del desánimo, quiero animarme para Cristo, quiero animarme para el Señor, quiero pararme firme en mi decisión y servir a mi Salvador. Lo quiero hacer con entusiasmo, lo quiero hacer con dedicación, con esfuerzo. Sé que me llevará la vida, pero lo quiero hacer. Lo quiero servir a mi Señor. Hermanos, todos nosotros necesitamos tomar decisiones importantes en nuestra vida. Espero que la nuestra en esta mañana sea como la del salmista. Vendré delante de Dios y me presentaré. Y le diré, quizás como lo dijo Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Aquí está, quiero que mi vida hoy sea diferente. Mientras otros están desanimados, mientras otros están ocupados en las actividades de la vida, del mundo, mientras otros están distraídos, mientras otros están descuidados en su vida espiritual, yo estoy aquí, Señor, delante de ti, me presentaré delante de ti y esperaré. Esperaré mi oportunidad de ser un instrumento. Esperaré mi oportunidad de que tú me uses. Yo sé que soy indigno, sé que soy pecador, pero también sé, y muy bien,
que tú eres el Dios de misericordia, que puedes darme la oportunidad. Doy mi primer paso, vendré delante de ti y me presentaré. Y voy a demostrar que soy vencedor en esta batalla contra el virus del desánimo. El desánimo no ganará un lugar en mi vida. Animado, seguiré a Cristo. Animado, serviré a Cristo. Animado, daré la gloria y la honra a mi Salvador. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos fortalece y nos anima. Y de verdad que tu palabra es una lámpara a nuestros pies que nos marca el camino a seguir y a recorrer. Y en esta hora pedimos, Dios, para que tu palabra nos dé nuevas fuerzas, para que tu palabra nos dé, Señor, entusiasmo.